Buenos días, consejeras y consejeros electorales, integrantes de este Consejo Judicial Electoral, secretaria, sean todos bienvenidos. Siendo las 11:03 del día 30 de abril de 2025, nos encontramos reunidos para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 168, fracciones 6, 208, 212, fracciones 1, 2, 11, 14 y 213, fracciones 1 y 13, así como 604 del Código Electoral del Estado de México. 6, 147, 148, fracciones 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 19, 149, fracciones 1, 3, 4, 150, fracciones 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 151, fracciones 1 y 5, 153, fracciones 1, 154, 157, 159, 164, 165, 166, 168, 169, fracciones 5 y 6 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Secretaria, en cumplimiento del artículo 150, fracciones 4 y 6 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, por favor proceda a verificar la asistencia y la existencia del cómputo legal. Con gusto informe de conformidad con el artículo 213, fracción primera del Código Electoral del Estado de México y el artículo 158 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, las y los integrantes de este Consejo Judicial Electoral fueron debidamente convocados a esta sesión el día 25 del presente mes y año y obran en mi poder los acusos de las convocatorias respectivas. Con el permiso de los presentes, procedo en este momento a pasar lista de asistencia. Cristal Aguilar Flores, consejera propietaria. Rosa María Guadarrama González, consejera propietaria. Pamela Camacho Osorio, consejera propietaria. Jorge Omar Martínez Pérez, consejera propietaria. Ismael Santiago Doroteo, consejero propietario. Presente. Jordi Bravo Camargo Hernández, consejero propietario. Presidenta, de conformidad con los artículos 211, párrafo tercero del Código Electoral del Estado de México y 150, fracciones cuarta y sexta del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, me permito informar a usted que se encuentran presentes 6 consejerías electorales propietarias y la de la voz. Gracias, secretaria. Integrantes de este consejo, es procedente declarar la existencia del quórum legal. Secretaria, para continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor proceda a informar a las y los integrantes de este Consejo Judicial Electoral el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a la declaratoria de inicio de la sesión. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros integrantes de este consejo, una vez tomada la asistencia y declarada la existencia del quórum legal, con fundamento en los artículos 154, fracciones 2 y 169, fracciones 5 y 6 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, siendo las 11:06 del día 30 de abril de 2025, se da inicio a la segunda sesión ordinaria del Consejo Judicial Electoral número 6, Gilotepec. Secretaria, para continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor proceda a informar a las y los integrantes de este Consejo Judicial Electoral el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a la toma de protesta a integrantes del Consejo Judicial Electoral en su caso. Gracias, secretaria. Consejeros electorales, informo al respecto que todos los integrantes de este Consejo Judicial Electoral 6 Gilotepec han rendido protesta de ley de conformidad con los artículos 100, fracciones 3 y 148, fracciones 9 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Secretaria, para continuar con el desarrollo de la sesión, por favor, solicito de lectura el siguiente punto del orden del día. Con gusto, el siguiente punto corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día. Gracias, secretaria. Por favor, de lectura al siguiente punto. De lectura al orden del día. Con gusto, el orden del día corresponde a punto 1, lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2, declaratoria del inicio de la sesión. 3, toma de protesta a integrantes del Consejo Judicial Electoral en su caso. 4, lectura y aprobación en su caso del orden del día. 5, informe de renuncias y sustituciones de consejerías integrantes del Consejo y o vocalías y o coordinaciones del Secretariado de la Junta Judicial Electoral en su caso. 6,
Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo a través del cual se adiciona o sustituye al personal de la Junta designado mediante acuerdo IEM/CJE 6/5/2025 para tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral y o a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla seccional única. 7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se designa personas supervisoras electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales, así como al personal de apoyo que auxiliará a la presidencia, secretaría y consejerías electorales en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento e integración de las boletas en razón del número de electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar el día de la elección. 8. Informe sobre la primera publicación de las listas de ubicación e integración de casillas seccionales. 9. Informe sobre el desarrollo del primer simulacro del Sistema de Información para el Desarrollo de la Jornada Electoral SIGE, realizado el 24 de abril de 2025. 10. Informe sobre las actividades realizadas respecto de la línea de acción 1 de la metodología para la difusión y promoción de la participación ciudadana en el proceso electoral judicial extraordinario 2025 del Estado de México. 11. Informe sobre la recepción en el Consejo Judicial Electoral de solicitudes de la ciudadanía interesada en participar en la observación electoral y el estatus que guarda, así como la acreditación por parte de los órganos correspondientes del INE en la entidad. 12. Informe sobre la recepción en el Consejo Judicial Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de denuncias hasta la instancia correspondiente del Instituto Electoral del Estado de México en su caso. 13. Informe de actividades de oficialía electoral realizadas por la coordinación del Secretariado de la Junta Judicial Electoral correspondientes al periodo del 20 de marzo al 25 de abril de 2025. 14. Informe sobre la recepción de medios de impugnación interpuestos ante el Consejo Judicial Electoral del 20 de marzo al 25 de abril de 2025 en su caso. 15. Informe de los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aplicables al desarrollo para el proceso electoral judicial extraordinario 2025 del Estado de México. 16. Asuntos generales. 17. Declaratoria de la clausura de las sesiones. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros integrantes de este consejo, ¿tienen algún comentario que agregar al orden del día o algún punto que soliciten se incorporen a asuntos generales? Secretaria, toda vez que no ha habido intervención alguna por parte de los consejeros, por favor someta a votación al orden del día. Con gusto, consejeras y consejeros, someto a su consideración el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Informa usted, Presidenta, que la propuesta de orden del día ha sido aprobada por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Judicial Electoral. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros integrantes de este consejo, en razón que en anexo a la convocatoria de esta sesión se les fue circular los siguientes documentos. Proyecto de acuerdo a través del cual se adiciona, sustituye. Proyecto de acuerdo por el que se designa al personal supervisores electorales locales y capacitadores asistentes electorales locales, así como el personal de apoyo que auxiliará a la presidencia, secretaría y consejerías en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento e integración de boletas en razón del número de electores que corresponde a cada una de las casillas e instalar el día de la elección. Informe sobre la primera publicación de las listas de ubicación e integración de casillas seccionales. Informe sobre el desarrollo del primer simulacro del Sistema de Información para el Desarrollo de la Jornada Electoral SIGE, realizado el 24 de abril de 2025. Informe sobre las actividades realizadas respecto a la línea de acción 1 de la metodología para la difusión y promoción de la participación ciudadana en el proceso electoral judicial extraordinario 2025 del Estado de México. Informe sobre la recepción del Consejo Judicial Electoral de solicitudes de la ciudadanía interesada en participar en la observación electoral y el estatus que guarda, así como la acreditación por parte de los órganos correspondientes del Instituto Nacional Electoral en la entidad. El informe sobre la recepción del Consejo Judicial Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de denuncias ante las instancias correspondientes al Instituto Electoral del Estado de México y en su caso. El informe de actividades de oficialía electoral realizado
por la coordinación del Secretariado de la Junta Judicial Electoral correspondientes al periodo del 20 de marzo al 25 de abril de 2025. El informe sobre la recepción de medios de impugnación interpuestos ante el Consejo Judicial Electoral del 20 de marzo al 25 de abril. El informe de los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, aplicables al desarrollo para el proceso electoral judicial extraordinario 2025 del Estado de México. Con fundamento en el artículo 173 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pongo a su consideración la propuesta de dispensar la lectura de los documentos antes referidos, en razón de haber sido previamente circulados. Secretaria, por favor, proceda a solicitar la votación a la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día. Con gusto, consejeras y consejeros integrantes de este Consejo, someto a su consideración la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse en manifestarlo levantando la mano. Presidenta, le informo que la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Judicial. Gracias, secretaria. Por favor, proceda a informar a este Consejo el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe de renuncias y sustituciones de consejerías integrantes del Consejo y o vocalías y o coordinaciones del Secretariado de la Junta Judicial Electoral en su caso. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros integrantes de este Consejo, informo que de conformidad con los artículos 205, 206, 207, 208, fracciones 2, 209, 232 y 233 del Código Electoral del Estado de México, así como lo establecido en los artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 99 y 100 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, me permito informar que no se presentan renuncias o sustituciones de consejerías integrantes de este Consejo y o vocalías y o coordinaciones del Secretariado de la Junta Judicial Electoral. Y pregunto a ustedes si tienen algo que agregar al respecto. Toda vez que no existe manifestación, secretaria, se tiene por presentado el informe mismo que queda sentado en el acta de esta sesión. Secretaria, le pido por favor continúe de lectura al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se adiciona o sustituye al personal de la Junta Judicial Electoral que fue designado mediante acuerdo y en diagonal CJE 6, diagonal 5, diagonal 2025, para tener acceso al área que funcionará como bodega electoral y o a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla seccional única. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros integrantes de este Consejo, en razón que el acuerdo IEN diagonal CJE 6 diagonal 5 2025 que fue aprobado en la tercera sesión extraordinaria de este Consejo no sufrió modificación alguna, doy por resolvido este punto y pregunto si tienen alguna observación al respecto. Ok, por favor, secretaria, desahoga el siguiente punto del orden del día. Con gusto, el siguiente punto es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación al proyecto de acuerdo por el que se designa personas supervisoras electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales, así como el personal de apoyo que auxiliará a la presidencia, secretaría y consejerías electorales en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento e integración de las boletas en razón del número de electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar el día de la elección. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros integrantes de este Consejo, debido a que el proyecto de acuerdo antes referido por la Secretaría de este Consejo les fue previamente circulado, con la convocatoria y fue dispensada su lectura, pregunto a ustedes si alguien quiere hacer uso de la palabra, tiene alguna observación a este proyecto de acuerdo. No advierto intervención, secretaria, por lo que conforme al artículo 148, fracciones 19 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, proceda a someter a votación el proyecto de acuerdo. Consejeras y consejeros, someto a su aprobación el proyecto de acuerdo por el que se designa a las personas supervisoras electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales, así como el personal de apoyo que auxiliará a la presidencia, secretaría y consejerías electorales en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento e integración de las boletas en razón del número de electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar el día de la elección,
Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Informa usted, Presidenta, que de acuerdo al proyecto de acuerdo por el que se designa personas supervisoras electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales, así como el personal de apoyo que auxiliará a la Presidencia, Secretaría y Consejerías electorales en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento e integración de las boletas en razón del número de electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar el día de la elección, ha sido aprobado por unanimidad de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Judicial Electoral. Gracias, Secretaria. El acuerdo aprobado será anexado a la acta de esta sesión. Por favor, Secretaria, desahogue el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al informe sobre la primera publicación de las listas de ubicación e integración de casillas seccionales. Gracias, Secretaria. Consejeras y consejeros integrantes de este Consejo, debido a que el informe antes referido por la Secretaria de este Consejo les fue circulado previo a la celebración de esta sesión y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si alguien quiere hacer uso de la palabra o tiene alguna observación al respecto del informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que se anexará a la acta de esta sesión. Por favor, Secretaria, le pido el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con gusto, integrantes de este Consejo, el siguiente punto corresponde al informe sobre el desarrollo del primer simulacro del Sistema de Información para el Desarrollo de la Jornada Electoral, SIGE, realizado el 24 de abril de 2025. Gracias, Secretaria. Consejeras y consejeros, en razón de que el informe antes referido por la Secretaria de este Consejo les fue circulado previo a la celebración de esta sesión y se ha dispensado su lectura, pregunto si tienen alguna duda al respecto. Toda vez que no existe manifestación, Secretaria, se tiene por presentado el informe mismo que se anexará al acta de esta sesión y le pido por favor de lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, integrantes de este Consejo, el siguiente punto es el informe sobre las actividades realizadas respecto de la línea de acción 1 de la metodología para la difusión y promoción de la participación ciudadana en el proceso electoral judicial extraordinario 2025 del Estado de México. Gracias, Secretaria. Consejeras y consejeros, en razón de que el informe antes referido por la Secretaria de este Consejo les fue circulado previo a la celebración de esta sesión y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna duda al respecto. Al no advertir intervención, Secretaria, tengo por presentado el informe mismo que se anexa al acta de esta sesión y le pido por favor de lectura al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la recepción en el Consejo Judicial Electoral de solicitudes de la ciudadanía interesada en participar como observadora o observador electoral y el estatus que guarda, así como la acreditación por parte de los órganos correspondientes del Instituto Nacional Electoral en la entidad. Gracias, Secretaria. Consejeras y consejeros integrantes de este Consejo, en razón que el informe antes referido por la Secretaria de este Consejo les fue circulado previo a la celebración de esta sesión y fue dispensada su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no advierto intervención, Secretaria, se tiene por presentado el informe mismo que se anexará al acta de esta sesión y le pido por favor de lectura al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la recepción en el Consejo Judicial Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de denuncias ante instancias correspondientes del Instituto Nacional Electoral del Estado de México. Gracias, Secretaria. Consejeras y consejeros integrantes de este Consejo, en términos de lo dispuesto en los artículos 46 del reglamento para la sustanciación de los procedimientos sancionadores del Instituto Electoral del Estado de México, aprobado mediante acuerdo IEM/CG/48/2022, de fecha 5 de octubre del 2022 y el artículo 196, fracciones 30 del Código Electoral del Estado de México, informa a los integrantes de este Consejo Judicial Electoral 6 Gilotepec que durante el periodo del día 26 de marzo a la fecha no se recibieron quejas en materia de propaganda electoral, así como la presentación de denuncias ante la instancia correspondiente del Instituto Electoral del Estado de México. Pregunto a ustedes si tienen alguna intervención o duda respecto al informe. Toda vez que no existe manifestación, se tiene por presentado este informe mismo que se aceptará en el acto de esta sesión. Secretaria, le pido por favor desahogue el siguiente punto del orden del día. Les informo que el siguiente punto del orden del día corresponde al informe de actividades de oficialía electoral realizadas por la coordinación del Secretariado
de la Junta Judicial Electoral correspondientes al periodo del 20 de marzo al 25 de abril de 2025. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros, debido a que el informe antes referido por la secretaria de este consejo les fue circulado previo con la convocatoria de esta sesión y fue dispensada su lectura, pregunto ustedes si tienen alguna observación. No ha abierto intervención, secretaria, por lo que se tiene por presentado el informe mismo que se anexa al acta de esta sesión y le pido continúe y desahogue el siguiente punto del orden del día. Con gusto, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la recepción de los medios de impugnación interpuestos ante el Consejo Judicial Electoral del 20 de marzo al 25 de abril de 2025 en su caso. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros, debido a que el informe referido por la secretaria de este consejo les fue circulado previo a la celebración de esta sesión y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe o alguna manifestación que quieran hacer. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que se anexa al acta de esta sesión. Secretaria, le pido por favor desahogue el siguiente punto del orden del día. Con gusto, el siguiente informe del punto del orden del día es el informe y entrega de los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aplicables al desarrollo para el proceso electoral judicial extraordinario 2025 del Estado de México. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros, debido a que en razón anexo a la convocatoria les fueron remitidos por medio electrónico los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, aplicables al desarrollo del proceso electoral judicial extraordinario 2025 del Estado de México, y en virtud que fue aprobada la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que se anexa al acta de esta sesión. Secretaria, por favor, de lectura al siguiente punto del orden del día. Integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde a asuntos similares. Gracias, secretaria. De conformidad con el artículo 168 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pregunto a las y los integrantes de este Consejo Judicial Electoral si tienen algún punto adicional a tratar en asuntos generales y, de ser así, les solicito lo manifiesten levantando la mano. No advierto intervención, secretaria, por lo que le pido por favor continúe y de lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, el siguiente y último punto del orden del día corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros integrantes de este consejo, una vez que fueron agotados y desahogados los puntos del orden del día, se procede a clausurar la segunda sesión ordinaria de este Consejo Judicial Electoral número 6, Jilotepec, siendo las 11:25 del día 30 de abril de 2025. Agradezco a todas y todos su asistencia a esta sesión de consejo.